A ver, pensemos en un momento que lo cambió absolutamente todo. Desde la invención de la agricultura no ha habido una transformación tan bestia como esta. Háblanos de cuando la humanidad, de repente, dejó de depender de la fuerza de sus músculos para dominar la increíble potencia del vapor. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Y es que esta frase, la verdad, lo clava, porque toda esta transformación, todo lo que dio forma a nuestro mundo moderno, se levantó sobre una base de lucha y de un sacrificio humano tremendo. Y ese es precisamente el meollo de lo que vamos a analizar. Bueno, pues nuestra historia arranca en Gran Bretaña. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué allí? Pues porque se dio una especie de tormenta perfecta, una combinación de ingredientes que la convirtieron en el epicentro de este cambio global. Es que la receta era ideal. Por un lado, Gran Bretaña flotaba sobre los recursos que hacían falta: carbón para dar energía y hierro para construir las máquinas. Y luego, claro, aparecen genios como James Watt que perfeccionan la máquina de vapor, o sea, el motor que lo iba a mover todo. Si a eso le sumas el ferrocarril que permitía mover mercancías y gente a velocidades nunca vistas, ¡boom!, ya tienes la industrialización en marcha. Pero claro, este progreso tuvo una cara B, un lado muy, muy oscuro. El cambio fue tan bestialmente rápido que las consecuencias fueron dramáticas. Y sobre todo, se vivieron en esas nuevas ciudades que crecían sin parar. 16. Este número así suelto podría no decir nada, pero es que no es una estadística cualquiera. Representa las horas de una jornada de trabajo normal para la nueva clase obrera, para el proletariado. Un día sí y otro también. Una auténtica barbaridad. La realidad en esas ciudades era, pues, desoladora. Familias enteras malviviendo, amontonadas en barrios sin las mínimas condiciones. Y la explotación en el trabajo era brutal, sobre todo con los niños. Es que se consideraba que su tamaño era útil para meterse a reparar telares en marcha, o para arrastrarse por túneles en las minas donde un adulto no cabía. Durísimo. Y el golpe no era solo físico, para nada. El cambio fue psicológico, muy profundo. Pensemos en el artesano, que antes hacía un producto de principio a fin, con sus manos, con su arte. De repente esa persona se convierte en una pieza más de una cadena, una pieza intercambiable. Pierde toda conexión con lo que hace. Es la pérdida de la identidad en el trabajo. Claro, ante una situación que era ya insostenible, la gente no se quedó de brazos cruzados, como es lógico. Empezaron a organizarse, a luchar, y ahí, justo ahí, es donde nace la respuesta a toda esa explotación. Esta lucha fue evolucionando, fue un aprendizaje. Al principio la rabia llevó al ludismo, a atacar directamente las máquinas, que era lo que veían como el enemigo. Pero pronto se dieron cuenta de que el problema no era el hierro, sino el sistema. De ahí pasaron al cartismo, a luchar por tener voz política, y finalmente descubrieron su arma más potente, el sindicato y la huelga, el poder de parar la producción todos a una. Pero para luchar no basta con la rabia, hacen falta ideas, un lenguaje, una forma de entender lo que pasa y, sobre todo, una visión de un futuro diferente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego nuevas ideologías muy potentes. Y surgieron, digamos, tres grandes caminos. Por un lado, estaban los socialistas utópicos, que eran más idealistas, creían que se podía cambiar el mundo con el ejemplo. Luego el marxismo, que hacía un análisis muy potente. La historia es una lucha de clases y esto solo se arregla con una revolución. Y por último el anarquismo, que iba más allá y decía fuera el Estado, fuera toda autoridad. Tres visiones muy distintas para un objetivo común: buscar una sociedad más justa. Y después de tantas décadas de conflicto, de tanta presión, pues todos esos movimientos empezaron por fin a dar sus frutos. Se consiguieron victorias reales, tangibles, que iban a cambiar la sociedad para siempre. Y aquí vemos los logros negros sobre blanco. Se redujo la jornada laboral, se prohibió el trabajo infantil, nacieron los primeros seguros de enfermedad, las pensiones. Y ojo, aquí viene un dato curioso. Algunas de estas leyes las impulsaron líderes conservadores, como Bismarck en Alemania. ¿Por pura bondad? Pues no. Era una estrategia para quitarle fuerza al movimiento socialista, política en estado puro. Y mientras todo esto pasaba en el plano social, la tecnología, claro, no se detuvo. Estaba llegando una segunda ola industrial, esta vez con el petróleo y la electricidad como protagonistas. La energía cambiaba, sí, pero las tensiones sociales que se habían creado en la era del carbón seguían ahí, bajo la superficie, muy vivas. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta, la que conecta esta historia con nuestro presente. Después de todo este viaje, ¿qué nos queda de aquello? ¿Cuál es el legado real de este siglo de lucha? Pues la respuesta es esta, ni más ni menos. No hablamos de cosas abstractas de los libros de historia. Hablamos de derechos que hoy nos parecen lo más normal del mundo, pero que fueron conquistas. Conquistas ganadas con el sudor y la lucha de generaciones enteras. Son parte de nuestra vida. Y quizá este sea el mejor resumen posible.
La revolución de las máquinas nos trajo un mundo de una abundancia material sin precedentes. Pero fue la revolución de las personas, la lucha social, la que consiguió que en ese nuevo mundo tuviéramos un sitio como ciudadanos, con derechos y con dignidad.